Bienvenidos a una sesión más de aprendizaje. Soy la licenciada Catherine Flores y hoy aprenderán a identificar los primeros auxilios en caso de un ahogamiento. Los accidentes por inmersión constituyen una causa frecuente de muerte accidental en individuos, por lo general sanos y especialmente en niños. Las víctimas más frecuentes son sobre todo niños y adultos jóvenes, y casi un 80% son varones. La incidencia máxima se produce durante los meses cálidos. Asimismo, se da con mayor frecuencia en aguas no vigiladas que en las vigiladas. Dicha incidencia no ha demostrado una tendencia clara a disminuir, sino por el contrario, el aumento del número de piscinas, sobre todo privadas, el abuso de alcohol y drogas en la adolescencia y el aumento de la práctica de deportes acuáticos ha incrementado su frecuencia en muchos países de ahogamiento. Por todo ello, es importante que ustedes identifiquen cuál es la atención básica que se debe brindar frente a una víctima que está presentando problemas o signos y síntomas de ahogamiento. Vamos a ver algunos conceptos y posteriormente identificaremos los signos y síntomas. Pues bien, el ahogamiento es provocado por la irrupción brutal de agua en los pulmones, impidiendo la entrada de aire, lo que provoca una asfixia y por consecuencia la muerte de la víctima, si no es auxiliada a tiempo. Las fases de la agonía de un ahogado comprenden cuatro etapas. Primero, el susto o sorpresa. Aquí la víctima o la persona trata de meter mucho aire al realizar las inspiraciones cuando está bajo el agua. Con esto lo que hace es introducir más agua en los pulmones. Luego se detiene la respiración. Hay una fase de breve apnea, es decir, de ausencia de respiración, con estimulación del nervio vago. Al faltarle el aire, la víctima realiza fuertes respiraciones, con lo cual aspira e ingiere más líquidos en los pulmones y surgen las convulsiones. Finalmente, continúa introduciendo más líquido en los pulmones por aspiración de líquido. El agónico se orina y defeca y finalmente se produce un paro respiratorio que lleva a la muerte. Dentro de los signos y síntomas que podemos encontrar son los siguientes. Primero, tener claro que una persona que se está ahogando está luchando para respirar. Casi siempre no puede pedir ayuda. La piel puede tornarse azul por la falta de oxígeno en la sangre. A nivel respiratorio, es frecuente encontrar dificultad para respirar, episodios de ausencia de respiración o respiración superficial. Recordemos, es importante el tiempo en que vamos a identificar la respiración de la víctima. Así que aquí vamos a tener que realizar la técnica del BES en menos de 10 segundos. También son comunes identificar el nivel alterado de conciencia, letargo en la víctima, palidez, piel azul por mala circulación, la presencia de tos o trastorno neurológico. Veamos ahora cuáles son los tipos de ahogamiento. Presentamos el ahogamiento seco. El ahogamiento seco debe su nombre a que no hay aspiración de líquido y por tanto no ha pasado agua o muy poca a los pulmones. La asfixia se produce debido a que la glotis se cierra por espasmo.
Es el tipo más frecuente de ahogamiento en niños. La víctima que sufre de un ahogamiento seco muere por poseer agua en los pulmones, después de los 20 minutos de inmersión aproximadamente. Este tipo de ahogamiento también pudo haber sido víctima de un síndrome cardíaco, un paro cardíaco, un infarto, que pudo haber ocurrido mientras la víctima se encontraba en el mar o en la piscina o en el agua. También se denomina ahogamiento blanco por el aspecto pálido de la víctima, como podemos observar en la imagen. Otro tipo de ahogamiento es el ahogamiento húmedo. Se denomina así por producirse la aspiración de líquido a los pulmones. Es el ahogamiento más frecuente, con una incidencia superior al 80%, y se produce principalmente en adultos por inundación de las vías respiratorias al inspirar tras un periodo de apnea e hipoxia. La epiglotis se cierra, impidiendo el paso de agua hacia la tráquea, por lo que tampoco deja pasar oxígeno. Se denomina ahogado azul por presentar un color cianótico, como podemos observar en la imagen. El ahogado azul tiene altas probabilidades de recuperarse, a diferencia del ahogado seco. Cuando el ahogamiento se acompaña de aspiración, la situación clínica se complica por la cantidad de agua circundante que se ha introducido en el aparato respiratorio, así como por los sólidos y solutos que se encuentran en el agua. También podemos encontrar otros tipos de ahogamiento, como el ahogamiento incompleto. Aquí se sufre insuficiencia respiratoria por ahogamiento, pero se sobrevive al episodio. Puede tener efectos a posteriori debido a la hipoxia tisular y la cianosis. La hipoxia es la disminución del oxígeno en las células y la cianosis es la coloración azulada que se presenta en ciertas zonas del cuerpo mucosas por la falta de oxígeno. Existe una supervivencia mayor de 24 horas tras sofocación por sumergimiento en agua. Otro tipo de ahogamiento es el ahogamiento secundario. Aquí se caracteriza por la aparición de un síndrome de distrés respiratorio, muy similar a una crisis asmática con dificultad parcial al respirar, que suele ocurrir entre 15 minutos y 72 horas después de la inmersión. Por ello, es muy importante que tras haber sufrido un ahogamiento, se le haga al accidentado una exploración médica y esté en observación el tiempo adecuado. Ahora veamos cuáles son las acciones a seguir en caso de un ahogamiento. En caso de un ahogamiento, se deben brindar los primeros auxilios dentro de los primeros 7 minutos. Lo importante es retirar el agua alojada en las vías respiratorias de la víctima. En esta temporada de verano, los casos de asfixia y ahogamiento en las playas y piscinas son muy comunes. Por ello, debemos sacar primero a la persona del agua,
sin ponerse en peligro. Si no sabemos nadar, de preferencia solicitemos la ayuda de otras personas para que puedan retirar a la víctima del agua. O en todo caso llamar a los teléfonos de emergencia que ya hemos mencionado anteriormente. Debemos colocar a la víctima apenas sea retirada del agua sobre una zona que permita apoyarla correctamente. Recordemos que solicitar la ayuda en forma inmediata garantiza poder evitar mayor complicación en la víctima. Por eso tengan en cuenta los teléfonos de emergencia, el 116, 106 o 105, o consultar dentro de las personas que se encuentren alrededor si alguien conoce de reanimación cardiopulmonar, si alguien a lo mejor tiene las habilidades para nadar y poder salvar la vida de la víctima. Recordemos que frente a cualquier situación de urgencia o emergencia, lo primero es verificar el estado de conciencia y los signos vitales de la víctima. Como hemos visto en el tema, en la clase de valoración primaria, tenemos que identificar el estado de conciencia, llamando a la víctima por su nombre o a través de estímulos dolorosos. Y si no responde, diagnosticaremos inconsciente a la víctima. Aseguremos también si la víctima está respirando, aplicando la técnica del BES. Aperturemos la vía aérea con la maniobra frente-mentón. E identifiquemos el pulso, ya sea el pulso carotídeo, braquial o femoral. De esta forma podemos verificar si la víctima está o presenta los signos vitales. Si la víctima no respira normalmente, si no respira y no tiene pulso, debemos prepararnos para reanimar a la víctima. Pero si la persona respira, debemos colocarla en posición lateral de seguridad para que no se asfixie ni empiece a vomitar. No intentemos extraerle el agua de los pulmones. Cuando la víctima no respira, no tiene pulso y está inconsciente, diagnosticaremos un paro cardiorrespiratorio. Esto es un evento de suma emergencia, pues la víctima no está recibiendo oxígeno a los pulmones, ni al corazón, ni al cerebro. No está funcionando ni bombeando el corazón. Los pulmones están obstruidos por el agua, por líquido, y no hay oxigenación a nivel del cerebro. Entonces es una situación de emergencia donde nosotros debemos empezar rápidamente con la reanimación cardiopulmonar básica, más conocida con las siglas RCP. Es importante ayudar a que las vías respiratorias expulsen el agua que ha ingerido la víctima. Para esto debemos colocar ambas manos a la altura del esternón, en caso de personas adultas o jóvenes. En caso de bebés lactantes, ya colocaremos 2 deditos a nivel de la línea intermamaria o a nivel del esternón. Estas 2 manos que se van a colocar a la altura del esternón deben estar ubicadas con los brazos rectos y también la columna en un ángulo de 90. Presionar en repetidas ocasiones. Se realizarán 30 compresiones torácicas hasta que la víctima pueda presentar signos y síntomas de mejoría. Asimismo, es importante brindar respiración boca a boca, ya sea con un dispositivo o ya sea ventilaciones realizadas con nuestra propia boca hacia la víctima. Para ello se debe permanecer recostada la persona boca arriba con la cabeza inclinada hacia atrás y el mentón elevado. Luego podemos apretar la nariz
expirar aire dentro de su boca hasta que su pecho se infle. Por lo general, se realizan 2 ventilaciones, siendo la secuencia de 30 compresiones y 2 ventilaciones o insuflaciones durante 5 ciclos. Si la víctima comienza a toser, esto quiere decir que aún está consciente o ha recuperado o está recuperando el nivel de conciencia, y lo mejor que se puede hacer es acostar a la víctima de lado o colocarla en forma lateral con el rostro hacia abajo. Esto ayudará a que expulse el líquido que tiene en sus vías respiratorias. Pues bien, antes de terminar, quiero mencionarles algunas medidas preventivas y algunas recomendaciones cuando vamos a auxiliar a una víctima que está sufriendo o ha sufrido un ahogamiento. Dentro de las consideraciones especiales, puedo mencionar lo siguiente. Si penetró agua en los pulmones, esta no se podrá sacar salvo intubando a la víctima o actuando en forma inmediata en los primeros segundos o minutos de haber retirado el cuerpo de la víctima, realizando la reanimación cardiopulmonar. Pero frente a la duda o el desconocimiento, es mejor solicitar o llamar a los teléfonos de emergencia. Si penetró agua en el estómago, esta se filtrará en los riñones y saldrá en forma de orina. De todas formas, no debemos interferir con las maniobras de reanimación. Estas se van a brindar de igual manera. Jamás saque a una persona del mar, río, lago, piscina si no sabe nadar. No corra riesgos innecesarios. Busque ayuda del personal calificado. Por lo general debe haber algún salvavidas o persona capacitada para rescatar víctimas en el mar o en la piscina. También es importante verificar la edad de la víctima, porque si es un bebé y se está ahogando, y si el bebé está tosiendo, llora y puede respirar, es mejor no interferir. Pero si el bebé no puede toser, respirar o llorar, debemos llamar inmediatamente a los teléfonos de emergencia que ya hemos mencionado anteriormente y empezar con la reanimación cardiopulmonar si es que no encontramos signos de vida. O en caso contrario, iniciar con palmadas a nivel de la espalda y en el tórax, como vamos a ver más adelante en el tema de obstrucción de vías aéreas. También es importante las medidas preventivas, porque estos problemas de ahogamiento se pueden prevenir. Dentro de las medidas preventivas podemos mencionar las siguientes. La seguridad en el agua es importante a cualquier edad, pero especialmente si usted tiene bebés o niños pequeños, se hace mucho más resaltante e importante. El ahogamiento puede ocurrir muy rápidamente y en menos de 1 pulgada o 2.5 centímetros de agua. Por lo tanto, las bañeras, las piscinas inflables, los jacuzzis, pueden ser peligrosos. Dentro de la prevención resaltamos, en caso de bebés o niños pequeños, nunca dejarlos solos, sin supervisión. Nunca deje una bañera o cualquier otro recipiente lleno con cualquier cantidad de agua u otro líquido sin supervisión. En caso de piscinas también es importante retirar cualquier objeto o juguete o obstáculo que los niños hayan dejado para nadar, para prevenir que ellos intenten ir a recuperarlos cuando nadie los esté revisando o supervisando. Pueden utilizar ustedes elementos de flotación inflables como chalecos, ¿no? Aros, balsas. Debemos estar preparados para realizar la reanimación cardiopulmonar. No ingresar a las playas o piscinas bajo efectos de alcohol o bajo efectos de alguna droga.
Tampoco ingresar después de haber ingerido alimentos, ya que el metabolismo es más lento y debemos dejar que el corazón trabaje para digerir todos esos alimentos que se ha ingerido, ¿no? También es importante observar a los adultos mayores cuando los llevamos a las playas o a las piscinas. En fin, existen muchas medidas preventivas que podemos tomar en cuenta, pero también lo más importante es que usted sepa realizar la reanimación cardiopulmonar e identificar los teléfonos de emergencia para poder auxiliar en forma inmediata a una víctima que se está ahogando. Esa fue toda la información respecto a los primeros auxilios en casos de ahogamiento. Gracias por su atención.